Les invito ahora, hermanos, que podamos buscar en Marcos capítulo 13, versículo 1. Marcos 13, versículo 1. Y esta noche vamos a estudiar en este culto de estudio bíblico los acontecimientos de los últimos días. Vamos a entrar en una serie de mensajes relacionados con la escatología bíblica, y para esta noche vamos a iniciar con algo que tiene que ver con aquellos en los últimos días. En estos tiempos muchas personas están interesadas, llamémosle, en conocer a qué se refiere eso. Hay muchos pastores o muchas personas que se dedican a la predicación, a tratar de hablar sobre estos temas. Pero nosotros, como iglesia que predica la sana doctrina, como iglesia que tratamos siempre de poder mantener el mensaje conforme a la palabra, es decir, cuál es el trasfondo de este mensaje bíblico. Entonces nos dedicamos a poder escudriñar las escrituras como nos manda la palabra, para que podamos aprender en realidad cuál es el mensaje que tiene para cada uno de nosotros y cuál es el mensaje en el sentido original del texto. Porque si bien es cierto, hay muchos mensajes, podemos hablar, ¿verdad?, de que es el fin del mundo, la tribulación. Hay muchos que están predicando que la tribulación ya está en este momento, y nosotros como iglesia, ¿qué actuación tenemos? Como iglesia es importante que escudriñemos la palabra, aprendamos de la palabra, pero siempre con la sana doctrina, es decir, con el mensaje que la palabra nos indica, no con lo que a mí como pastor o como predicador queremos decir o queremos hablar hacia los demás. Hay muchos que, sin ánimo de juzgar a nadie, hay muchos que predican de esa forma, pero nosotros como iglesia debemos ser los que escudriñemos y tratemos de entender la palabra de tal manera que tratemos de aplicarla a nuestro tiempo y poder llevar este mensaje y poder transmitir este mismo mensaje a muchas más personas. Marcos capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: Jesús predice la destrucción del templo. Ese se llama el título de este capítulo. En el versículo 1 comenzamos a leer. Del 1 al 13 vamos a leer. Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego, del versículo 3 en adelante, tenemos que ver y tenemos que entender. Recuerde que esta noche es de estudio bíblico. Y como es estudio bíblico, vamos a tratar la manera de ir conociendo cada parte de este texto que Jesús mismo enseñó y transmitió a sus discípulos. Señales antes del fin. Señales antes del fin. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá que las cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado, eso hablad,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oramos. Señor, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por el privilegio, Señor, que nos das de poder compartir tu palabra. Te pido, Padre, que nos hables al corazón, ayúdanos a tener ese discernimiento de tu mensaje, Señor, de tu palabra para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos comprender, Señor, cuál es el mensaje que nos hace tiempos. En el nombre de Dios, paz, regálanos tranquilidad en medio de la adversidad. Amén. Muy bien, hermanos. Acontecimientos de los últimos días. Así como acabamos de leer en Marcos capítulo 1, nosotros vemos de que Jesús estaba ya próximo, cuando él dio este mensaje a los discípulos, él estaba ya próximo a terminar su ministerio acá en la tierra. Eso es lo que sucedió en ese momento. Nosotros en nuestros tiempos, hermanos, estamos viviendo por muchas situaciones que las personas preguntan y dicen, bueno, y hay muchos que lo aseveran y dicen, estos son los últimos días, ya estamos en los últimos tiempos, ya todo está por cumplirse. Recuerdo algo, dice la palabra y Jesús dijo que nadie sabe el tiempo y la hora en que Él vendrá. Ni su Padre dijo, ni mi Padre, ni los ángeles, ni el Hijo, sino que solamente el Padre sabe cuándo Él va a venir y cuándo sucederán estas cosas. Y usted va a ver acá en este texto, cuando comenzamos el versículo 1, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. Entonces vemos de que ya sus discípulos le estaban preguntando a Él que cuándo iban a suceder algunas cosas. Aunque acá este está relacionado a Mateo capítulo 24, no obstante, dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. El discípulo estaba viendo lo maravilloso que tenían en ese momento. Porque le voy a comentar algo de la historia. El templo este que estamos leyendo acá, el templo que vio Jesús y que el discípulo dijo, mira qué maravilloso es, era el templo que construyó Herodes. Este templo había sido aproximadamente, se había tardado, había sido en el tiempo de construcción aproximadamente 80 años. Eso se tardaron en construir este templo que estaban viendo en este momento en Marcos 13. Resulta de que ese templo, para que ustedes tengan una idea de tan maravilloso y lujoso que era, es que tenía oro incrustado en la roca, oro incrustado en las piedras. De tal manera de que se cree de que si ahora existiera ese templo todavía, si se sentaran enfrente, en el Monte de los Olivos, que está enfrente del templo, que aquí mismo se menciona, que Jesús se fue a sentar ahí, se cree de que si hubiera sido en una hora donde el sol estuviera en su mayor iluminación, llamémosle, o esplendor en ese momento, el templo hubiera sido costoso poder verlo. ¿Por qué? Porque hubiera sido mucha luz que se reflejaba a través del templo por el oro que tenía. Estaba diciendo, mira qué maravilloso lo que tenemos. Él se estaba enfocando en lo material. Entonces Jesús, en ese momento, dice de que, mira qué edificio más precioso. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Le pregunta. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Ese es el trasfondo del estudio de esta noche. Entonces resulta de que se tardaron 80 años en hacerlo. Jesús, el discípulo le pregunta, ¿ves todo esto? Entonces, en vista de eso, le dice, no va a quedar nada de esto, le dijo Jesús. Porque recuérdese que él se estaba enfocando ya a lo que iba a acontecer y este fue el primer evento que sucedió aproximadamente 40 años después de que Jesús lo dijo. Aproximadamente 40 años. Entonces, nosotros que empiezan a preguntar que cuándo iba a suceder eso. Porque Jesús dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces los discípulos empiezan como a querer saber cuándo va a pasar eso. A querer saber qué iba a suceder. Porque vamos a entender otra cosa. Los discípulos estaban claros y seguros de que Jesús, ¿no?,
a establecer el reino milenial porque ellos conocían y estaban sabedores de que Él era el Mesías que había de venir. Ellos conocían perfectamente Isaías capítulo 9, ellos conocían donde dice que un hijo nos es dado, ¿verdad? Que su nombre se iba a llamar Emmanuel, Dios entre nosotros. Conocían perfectamente Zacarías capítulo 14, cuando habla del Mesías, de cómo es que va a gobernar, cómo es que va a reinar aquí en la tierra. Entonces, ellos le preguntan a Jesús cuándo va a suceder cada una de estas cosas que están mencionando. Vemos entonces que los discípulos ya le estaban preguntando. Ahora en nuestro tiempo no es la excepción. No es la excepción en cuanto a que las personas pueden preguntar, y esto que está sucediendo es lo que la Biblia dice, que van a pasar, o sea, van a haber hambres, van a haber guerras en diversos lugares, que las naciones se van a levantar contra las naciones, que van a haber persecuciones, que van a haber terremotos como nunca antes lo ha habido. Entonces, para muchos decir que nosotros ya estamos en este tiempo que Jesús dijo acá, vamos a hacer un análisis de la historia. Entre la primera venida de Cristo, que fue aproximadamente hace más de 2000 años, hasta su segunda venida, que no sabemos cuándo va a suceder, nuestro mundo ha quedado en una situación de caos. Y eso ha sido desde mucho más antes. Pero quedémonos en este lapso de tiempo, cuando Jesús vino, en su primera venida. ¿Qué sucede? Hambre ha habido, persecución ha habido, guerras han habido. Se imagina que en la historia universal, si nosotros vamos a leer la historia universal, se estima y se considera que aproximadamente los únicos años de paz en toda la vida, en toda la historia de la humanidad, para que usted tenga una idea, solo han sido 25 años de paz, aproximadamente. Y esto es según la historia universal, no según yo, sino que si usted va a leer de historia universal y va a encontrar desde los inicios del mundo, lo que está registrado en la historia, se estima de que solo han habido 25 años de paz. Significa de que todos los demás años han sido de guerra, nación contra nación, reinos contra reinos, pueblos contra pueblos, luchando por tener un territorio, luchando porque cada quien quiere hacer a su manera o subsistir a su manera. Vivimos en un mundo peligroso. Cada uno en su tiempo ha sido peligroso. Ahora en nuestro tiempo hay suficiente armamento para que el planeta explote completamente. Suficiente armas nucleares, suficiente bombas de hidrógeno, por ejemplo, armamentos que muchos ni conocemos todavía y que están desarrollando, armas biológicas que tampoco conocemos, que aproximadamente que hace unos 30 años ya se estaban implementando en algunos países del Medio Oriente o de Europa o del mismo Oriente, en la guerra de Irak, por ejemplo, en el 91 contra Kuwait. Se estima que ya se habían iniciado a utilizar este tipo de armas biológicas. Estamos en un mundo completamente corrompido. ¿Y esa corrupción de dónde viene? La corrupción proviene única y exclusivamente del pecado. El mundo está sumergido en el pecado. Acuérdese que el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. El mundo juega a ser Dios. El mundo juega a que nosotros, a creer, nos hacen creer de que nosotros no necesitamos de Dios, sino que nosotros podemos subsistir y ser suficientes, autosuficientes hacia nosotros mismos. El mundo juega eso. Entonces, con base a ello, no podríamos decir de que hoy específicamente, en este momento, todo lo que está pasando y que si hay guerras y terremotos y hambres, es completamente lo que está pasando. Jesús nos dice acá mismo que eso iban a ser los principios de las cosas. Y si eso es un principio, ni siquiera podemos imaginar cuál va a ser ya, por ejemplo, decir que estamos ya a la mitad de las cosas, cerquita del final. Exactamente, la Biblia no me da mis fechas. Y luego más adelante vamos a encontrar que en Pedro encontramos, por ejemplo, que dice vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas, y resulta que dice tened cuidado de que nadie os engañe. Porque nosotros debemos vivir el hoy en hoy. Nosotros debemos vivir conforme a lo que la palabra nos enseña. Y resulta que también dice de que todavía no es el fin. Dice. Aquí lo acabamos de ver y ya vamos a entrar en eso. Todavía no es el fin, porque va a ser necesario que este evangelio se predique en todas las naciones. Es necesario que el evangelio sea predicado. Yo le pregunto a todos los creyentes, ¿qué estamos haciendo porque este evangelio sea predicado en todas las naciones? ¿Saben ustedes que todavía existen pueblos y naciones en nuestro planeta a los cuales no les ha llegado las palabras todavía?
a los cuales no les ha llegado el Evangelio todavía, por diversas situaciones. Pueden estar alejados de las tribus todavía, a los cuales muchos no han podido llegar. Hay tribus en los cuales han llegado misioneros a esos lugares y resulta que las tribus se los han comido. Pero hay lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. Hay lugares donde todavía no ha llegado por problemas de traducción de la palabra, pues el lenguaje. Ese idioma no se habla, no es conocido. Entonces la palabra todavía no ha sido traducida completamente para que el planeta esté cubierto. Podríamos quizás poder aseverar de que ya la mayoría sí lo conoce, que la mayoría tal vez pero la palabra dice que deberá ser predicado hasta lo último, a todas las naciones. Porque no hay acepción de personas y eso debemos entenderlo. En la soberanía y en la voluntad de Dios está establecido que todos tienen la misma oportunidad de ser alcanzados. Y entonces yo siempre me pregunto si estos lugares que están alejados de la civilización no han tenido la oportunidad de conocer la palabra, no han tenido la oportunidad de que se les predique el Evangelio. Y todos nosotros que tenemos la oportunidad, tenemos medios digitales, tenemos como las personas que a la par puede estar un creyente y predicarme en las palabras y no lo hacemos. No hay necesidad siquiera de ir a todos estos lugares. Sin embargo, Dios levanta personas, levanta misioneros, evangelistas que vayan a estos lugares. Y así poco a poco va, pero dice la palabra que hasta que se predique lo último de la tierra, entonces dice, entonces ya podemos hablar de que el rapto de la iglesia va a suceder. Pero mientras tanto no hay fecha. Hay falsos maestros, sabe, que hasta ponen fecha y dice, ya estamos poniendo fechas. Hay quienes hasta se han atrevido a decir que hoy en el 2020 va a venir Jesús. Dice la palabra que no saben ni los ángeles ni el Hijo, sino que solamente el Padre. Solamente Él sabe cuándo van a suceder todas estas cosas, cuándo va a venir el Hijo. Solamente ellos saben. Enfocados en cumplir lo que dice acá, que debemos llevar la palabra hasta lo último. Entonces los discípulos estaban enfocados en ¿qué? En las maravillas que tenían en ese tiempo, en ese edificio maravilloso que tenían, y probablemente hoy nosotros igual. Podemos estar enfocados en los bienes que tenemos, en la iglesia maravillosa que está, en las cosas materiales que nosotros como personas tenemos, incluso decir, es que esto lo hemos hecho por nuestro esfuerzo. Siempre he dicho yo lo siguiente: lo que tenemos es por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. No porque seamos inteligentes, no porque yo sea más que el otro, no es porque yo he estudiado y el otro no estudió. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso debemos reconocerlo en todo tiempo y en todo momento. Entonces los discípulos estaban enfocados en eso. Pero vivimos en un mundo altamente complicado, en un mundo convulsionado. Si usted se fija en este tiempo, imagínese, Estados Unidos está complicado ahorita por la muerte de un afroamericano, o sea, una persona de la raza negra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de racismo a estas alturas. Ahora estamos hablando de personas que creen que son superiores a los demás en raza, porque unos son blancos, los blancos son superiores a los morenos, a los de raza negra, ¿verdad? Y vemos un país convulsionado por la muerte de un afroamericano. Pero no es cualquier cosa. Lo que pasa es que en la historia, acuérdese que en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, acuérdese que existía la esclavitud allá por 1800, que fue abolida al final de cuentas, pero todavía existía la esclavitud, el racismo completamente. Entonces, esas cosas, somos un mundo convulsionado y que todavía es necesario que ese mundo convulsionado entienda el mensaje de la palabra, entienda la importancia del Evangelio. Si nosotros vemos en el versículo 43 del capítulo 12 de Marcos que estamos leyendo, dice: entonces Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús les iba a dar una gran lección en este momento, que no tenemos que estar viendo nada más lo bonito y lo maravilloso que puede ser, porque todo eso se acaba. Todo eso termina, pero Jesús no termina, Jesús no se acaba. Jesús, los discípulos, lo que no entendían era que Jesús les estaba hablando, no les estaba hablando de las cosas maravillosas que habían y del reino que Él iba a establecer. Jesús les estaba dando mucha importancia que ellos conocieran
de que él estaba predicando, les estaba enseñando acerca de su ministerio aquí en la tierra y cuándo iba a terminar, no del establecimiento del reino, porque a Dios le plació poner una pausa para establecer el reino acá. Recuérdese que en la historia, en la Biblia, encontramos a los fariseos, que eran una secta judía en aquel tiempo, que ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías. De tal manera de que cuando Jesús dijo a lo suyo vino, con la palabra nos enseña eso, que a lo suyo vino, y los suyos, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús venía a establecer el reino, enviado por el Padre en su primer momento, enviándole milagros a los judíos, estableciendo señales, prodigios a cada uno de ellos, al pueblo. Pero Jesús lo que recibió fue un rechazo. Y ese rechazo fue lo que detonó de que se estableciera una pausa. De tal manera de que el reino no se estableció. El reino se establecería hasta posterior. El pueblo de Israel estaba angustiado en aquel tiempo. ¿Por qué estaba angustiado? Acuérdese que el imperio romano estaba asediando al pueblo de Israel, los tenía conquistados, los tenía doblegados. ¿Y de dónde viene la corrupción? Incluso en aquellos tiempos. Eso no es nada nuevo. Los sacerdotes eran los responsables de enseñarle al pueblo. Los sacerdotes eran los responsables de guiar al pueblo conforme a la ley. La ley en aquel tiempo para ellos era todo el Antiguo Testamento y principalmente los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros conforman o componen la ley. El pueblo estaba doblegado por el imperio romano y estaban de acuerdo el imperio romano, los gobernadores, los que estaban dirigiendo el imperio romano con los sacerdotes. ¿En qué sentido? Los sacerdotes vivían bien. Los sacerdotes no tenían problemas. Se han hallado en este tiempo, producto de la arqueología, casas donde posiblemente vivían los sacerdotes. Vivían con pisos de mármol, con techos lujosos. O sea, ellos vivían bien, pero el pueblo vivía oprimido. Entonces era la corrupción. Sacerdotes, a mí no me toquen y hagan lo que quieran con el pueblo. Hay que el pueblo pague impuestos, hay que el pueblo pague lo que tengan que pagar, pero a mí déjenme vivir bien y a mí déjenme seguir, aparentemente, cumpliendo con la ley. Por eso Jesús les decía hipócritas. Por eso Jesús les decía que eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos estaban oprimiendo al pueblo y permitiendo que el pueblo fuera oprimido. Entonces el pueblo, ¿qué es lo que quería? Tener un Mesías. Mesías, recuérdese que significa libertador. Alguien enviado por Dios para libertar. Es así que de esa forma, desde el Antiguo Testamento, nosotros encontramos una promesa, la promesa de un Mesías. Y esa promesa de un Mesías, que era un libertador, se vino cumpliendo en diferentes personas. Por ejemplo, Moisés era considerado un Mesías en ese momento. Y así tendremos que verlo conforme a la sana palabra, la sana doctrina. ¿Por qué? Moisés fue enviado por Dios a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios, de Faraón en aquel tiempo. Moisés cumple perfectamente las características de un Mesías. Llega a Egipto, saca a su pueblo, obviamente no porque él tenía poder, sino porque Dios lo había mandado. Y él le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Entonces ve tú y los vas a sacar de allá. Entonces Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, es un libertador. Luego encontramos en cada uno de los jueces, en el libro de Jueces, nosotros podemos encontrar que cada uno de los jueces es un libertador. Cada uno de los jueces cumple con esa característica. ¿Y qué eran los jueces? Los jueces era un ciclo que se daba en aquel tiempo, en el cual se daba un ciclo que nosotros en teología le llamamos apocarreliv, que significa apostasía. El pueblo renunciaba y decía: yo no quiero cumplir la ley, yo quiero vivir mi vida, comamos y bebamos que mañana nos moriremos, decían. Y hay mucha gente que así está hoy, ¿verdad? Comamos, bebamos, hagamos como querramos, vivamos como nos dé la gana, porque este mundo ya se va a acabar. Pero eso no está en nuestras manos, eso solo Dios lo sabe. Entonces la apostasía se daba en aquel pueblo. Apostasía, de ahí viene apocarreliv. Luego de la apostasía venía el castigo. Venía Dios y castigaba. ¿De qué forma castigaba? Y podemos verlo en el libro de los Jueces. Dios enviaba a los otros pueblos vecinos a que conquistaran al pueblo de Israel y los atacaban y mataban y los conquistaban y los hacían esclavos de ellos. Ese era el castigo que Dios les mandaba. Después el pueblo clamaba
Y ahí se daba el arrepentimiento. Por eso apostasía, castigo, arrepentimiento, apocarré. Apostasía, castigo, y luego después del castigo el pueblo cuando ya estaba oprimido, ahí no se acordaban, comamos y bebamos que ya todo esto se va a acabar. Venían y ellos trataban la manera de buscar la misericordia de Dios y se arrepentían. Entonces se daba el arrepentimiento en el pueblo. Una vez que el pueblo se arrepentía, Dios en su misericordia levantaba un juez, así se llama. Este juez se encargaba de ir a liberar al pueblo, pero por misericordia de Dios. Entonces el pueblo era liberado por un juez. Y el juez llegaba y conquistaba nuevamente, o sea, derrotaba al pueblo que tenía oprimido Israel, y volvía a la paz nuevamente. Entonces ahí venía la palabra liberación. El juez llegaba a liberar. Por eso en ese caso hubieron 12 jueces. En ciclos de 40 años. Cada 40 años el pueblo caía otra vez en la apostasía. Cada 40 años el pueblo caía en la apostasía. Luego venía el castigo. Luego el arrepentimiento. Y Dios levantaba un juez y venía la liberación. Cada 40 años sucedía el mismo ciclo. Y haga la cuenta, Dios levantó 12 jueces. Cada 40 años un juez. Aproximadamente. Pero ¿qué sucedía? Volvían a caer en lo mismo y era un círculo vicioso. Era un círculo que de alguna manera sucedió y muchos podemos estar en esa situación. Apostatamos, después viene un castigo, nos arrepentimos, Dios nos libera, nos quita de eso, pero volvemos a caer otra vez. Pero Dios manda a ese juez y en el juez porque llegaba a liberar al pueblo de la opresión en la que estaba. Luego en los reyes nosotros podemos encontrar a un Mesías también. A pesar de que Dios, el pueblo lo desecha, porque en Samuel nosotros encontramos cuando Samuel se enoja porque el pueblo pedía un rey. Y Dios le dijo, no te preocupes, Israel va a tener un rey. No te están rechazando a ti, le dijo, no te están desechando a ti, sino que a mí. ¿Quieren rey? Yo les voy a dar un rey. Y levantó a los reyes. Aparentemente había tranquilidad, paz, aunque había guerra, pero tuvo ya con el tiempo del rey David, hubo un leve tiempo de paz y tranquilidad, incluso con Salomón. Entonces el pueblo se sentía protegido porque tenía un rey y que tenía libertad porque había un rey. Entonces hasta cierto punto los reyes también cumplen las características de un Mesías. Y así hasta nuestro tiempo. De tal manera, me fui hasta allá porque ahora con Jesús, considerándolo como Mesías, ¿cuál era el momento en el que estaba el pueblo de Israel? Estaban siendo oprimidos por los romanos, como les mencioné. Y entonces ellos esperaban, sus discípulos esperaban que Él se iba a levantar como un Mesías y iba a derrotar a los romanos y el pueblo iba a ser liberado de la opresión de los romanos. Ahí se iba a cumplir, según los discípulos, el que Jesús era el Mesías que había de venir. Y para ellos iba a cumplir el reino en ese momento. Establecimiento del reino en ese momento. Entonces resulta de que Jesús les estaba hablando acerca de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, pero ellos decían, los discípulos pensaban, bueno, aunque Él muera, va a resucitar, y cuando resucite va a establecer el reino, y eso es correcto, pero lo que no sabían ellos era en qué momento. Según ellos era, moría, resucitaba, e inmediatamente después de resucitar iba a establecer el reino. No. Vimos que no fue así porque ese no era el plan de Dios, no era lo que Él les estaba tratando de explicar a cada uno de ellos. El reino llegaría, pero no de esa manera. Entonces Dios permitió de alguna manera de que el reino todavía no se estableciera. En ese sentido, nosotros vemos que los principales sacerdotes y líderes de Israel, les decía a Él, me van a arrestar. Fíjense lo que Jesús les dijo. Los principales sacerdotes y líderes de Israel me van a azotar, me van a arrestar, me van a ridiculizar, me van a crucificar, pero yo resucitaré. Eso se lo había dicho en reiteradas ocasiones. Eso Jesús se los había explicado a los discípulos en reiteradas ocasiones. Entonces, según ellos, ellos habían entendido de que iba a suceder eso, pero que Él perfectamente podía establecer ese reino en ese tiempo, pero no era el plan de Dios. Entonces nosotros vemos, posteriormente a eso, la pregunta que le hace versículo 3, y aquí entramos
en la parte ya importante del mensaje. Como antecedente, lo que les acabo de explicar. Y luego en el versículo 3 le dicen, y él se sentó en el monte de los olivos. Recordemos algo. La semana que nosotros conocemos como la Semana Santa inicia el Domingo de Ramos. Ese Domingo de Ramos se llama Domingo de Ramos porque la palabra nos enseña que se da lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. En esa semana Jesús iba a entregarse, Jesús iba a ser crucificado y iba a resucitar en esa semana. Esa semana comienza con el Domingo de Ramos, que fue la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces debemos entender que entre domingo y lunes sucedió esto que estamos leyendo. El domingo entra Jesús y dice la palabra que todos con palmas, ¿verdad? Le tiraban palmas en el camino cuando Jesús iba entrando con el pollino de asna. Dice la palabra que el pollino de asna significa algo en la Biblia. El pollino de asna significa de que el que iba montado en ese pollino iba entrando a esa ciudad en calidad de paz. No iba en calidad de declarar una guerra o una batalla, sino que iba en calidad de una persona que llevaba o traía la paz hacia ese pueblo. Lo que hoy puede decirme usted, alguien que vaya con una bandera blanca en una zona de guerra, lo que está diciendo es que esta persona no es parte de la guerra. Esta persona va pasando ahí en calidad de, no de guerra, sino que él va como pacificador. O sea, él no está peleando por ningún. Entonces en aquel tiempo, cuando Jesús entró en ese pollino significaba de que llegó al pueblo de Israel, en este caso, en calidad de pacificador. Él venía a establecer o a tener paz para con el pueblo, no a dividir al pueblo, no ser un elemento divisor en el pueblo. No obstante, el mismo pueblo fue el que causó la división entre ellos, porque los fariseos decían que no era Mesías, luego había otro grupo que decía que sí era Mesías, entonces había una división causada entre el mismo pueblo. Pero Jesús no vino a causar divisiones, las divisiones las causamos nosotros los seres humanos. Jesús entra en el pollino de asna y entonces cuando alguien entraba en un caballo, el caballo significa que va en son de guerra, a declarar la guerra a ese pueblo. Si usted lee la palabra y encuentra, dice, y hombres de a caballo, entiéndase que estaban en un periodo de batalla, en un periodo de guerra. Pero cuando entraba en el pollino era en son de paz. Entonces, algo importante que lo conozca. Entonces, él entró en su primera venida, entró y se presentó al pueblo de Israel en términos de paz y tranquilidad, porque dice Romanos capítulo 5 que él vino a reconciliarnos. Capítulo 5, versículo 10 del libro de Romanos, dice que nos vino a reconciliar aún siendo nosotros enemigos de Dios. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Y eso venía a hacer Jesús con el pueblo de Israel, a reconciliarnos, a reconciliarse para con el Padre, porque el pueblo estaba siendo un pueblo rebelde. Cuando la palabra enseña entonces en su segunda venida, capítulo 19, el libro de Apocalipsis nos enseña que Jesús viene en un caballo blanco. Pues entonces en la primera venida vino a reconciliar al pueblo, pero en la segunda venida viene en calidad de declarar la guerra y la batalla a los enemigos de Israel. Esos dos elementos son importantes cuando estudiamos la palabra, porque Jesús vino como un pacificador. Y Jesús sigue como un pacificador, buscando a todo aquel que escucha su palabra, buscando a todo aquel que tiene el tiempo y esté escuchando este mensaje y no le conoce todavía. Jesús viene a buscarle en un pollino de asna. Jesús viene a su vida en términos no de declararle una batalla, no en son de venir a castigar a nadie, sino en son de buscar a las personas que están alejadas de él. A las personas que aunque ya hayan escuchado de la palabra del Evangelio, de quién es Jesucristo, no quieren nada con él. Eso está haciendo Jesús todavía hoy en día. Cuando ya venga, de acuerdo al libro de Apocalipsis, en un caballo, entonces ya viene a determinar juicio, castigo para los enemigos de Israel, para todos aquellos que no han querido nada con él. Entonces encontramos, ¿por qué es importante eso? Porque él venía en son de paz. Entra en el pollino, la gente le echaba las palmas en el camino y Jesús entró a Jerusalén y se dirigió al templo específicamente. Luego el lunes, entró al templo en ese domingo y ese día entró y enseñó la palabra y les dijo y fue a enseñar la palabra correcta del Antiguo Testamento. Luego regresa el lunes, porque él pasó en el templo de domingo a miércoles. Luego el martes se da el suceso de que él llega
y saca a los ladrones, a los cambistas del templo. Cuando encontramos ese evento en la Biblia es porque él llega molesto, porque dice, mi casa la han hecho, la casa de mi padre la han hecho casa de ladrones. Porque estaba claro que ahí estaba y moraba la presencia de Dios. Y había una gran corrupción. Para que tenga usted un ejemplo, este es un estudio bíblico y el objetivo es que usted aprenda ese tipo de cosas. ¿A dónde había la corrupción en el templo? Resulta que a la entrada del templo habían ofrendas de diferente tipo. Recuérdense que la Biblia decía en aquel tiempo que los sacrificios se hacían a través de ofrendas. Estas ofrendas podían ser desde palominos, que eran unas palomitas, ¿verdad?, hasta becerros. ¿Y eso dependía de qué? Dependía de la capacidad adquisitiva de cada persona. Si una persona no tenía dinero para poder comprar uno de esos animalitos, ¿sí?, o sea, un caro, podía comprar de lo más barato. De tal manera que todos tenían y debían cumplir con las ofrendas que el libro de Levítico nos enseña que debían presentar cada persona. Recuérdese que los animalitos no tenían que tener ningún elemento, llamémosle dañino, por ejemplo, no tenían que estar enfermos. Si alguna patita o alguna ala, por ejemplo, en una ave estaba quebrada o estaba herida, no podía ser una ofrenda para el sacrificio. Eso estaba en contra. Tenían que ser sin problema los animales. De tal manera entonces que ahí en ese lugar, ¿qué sucedía? Los que vendían este tipo de animalitos para ofrenda, se los vendían dañados, quebrados, enfermos, de tal manera que estaban incumpliendo la ley. Esa era la corrupción que había. Y los sacerdotes estaban al tanto de estas cosas. Entonces cuando Jesús viene, libera a todos esos animales, les bota todo lo que eran las monedas, porque él sabía la corrupción que había en ese lugar. Por lo tanto, bota todo eso. Luego entra al templo y él allá enseña de la palabra. Luego llegamos al día miércoles. Y el día miércoles es cuando ya él le dice a sus discípulos, regresa. Ya este momento en que estamos leyendo se considera, de acuerdo a la teología y de acuerdo a la historia, de que fue un día miércoles que les enseña esto a los discípulos. Llega por última vez al templo. Llega por última vez al templo. Y cuando se van, es cuando el discípulo le hace la pregunta, mira qué edificio más maravilloso. Y él le dice, de cierto te digo, y aquí entramos a la profecía. Dice el versículo 4, y él se sentó en el monte de los olivos. Cuando dice se sentó en el monte, significa que salió del templo, se va con sus discípulos, ¿verdad? Tenía que haber caminado hacia el oeste de la ciudad. Ahí está el monte enfrente. Subieron al monte, se sentaron enfrente. Significa entonces que el templo era maravilloso, ¿verdad? Se debe haber visto algo muy maravilloso. Y entonces dice, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Significa que no estaban todos. Estos 4 discípulos estaban interesados en saber y en conocer cómo iban a suceder las cosas, cuándo iban a suceder las cosas. Y entonces Jesús viene y entonces le dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Pero antes de eso, aquí cuando dice en el versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? Le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí me voy a detener un ratito en este punto. Esta es una profecía que Jesús le dio a sus discípulos cuando salió de ese lugar. Y esa profecía se cumplió aproximadamente 40 años después, en el año 70 después de Cristo, de nuestra era, año 70, en la cual nosotros encontramos que Tito, que era un emperador de Roma, llega a la ciudad y destruye el templo. En ese año se da lo que conocemos como la diáspora judía. ¿Y qué es la diáspora judía? La diáspora judía es que en el año 70 el templo es destruido, empiezan a perseguir a todos los del pueblo de Israel, e Israel sale disperso a muchas y diferentes naciones del mundo conocido en aquel entonces, porque el imperio romano comienza a perseguir a los israelitas y a los cristianos también. Entiéndase que eran en su mayoría judíos y gentiles también, que ya eran parte de la iglesia. El templo es destruido, y fíjense cómo se cumple la palabra. Dice acá que no iba a quedar piedra sobre piedra y que no iba a quedar una piedra que no fuera derribada. Y se cumplió exactamente al pie de la letra la palabra, porque les dije al principio del sermón que había oro incrustado en el edificio.
en el templo. Había oro. Entonces vienen los romanos, destruyen el templo y lo queman completamente porque ellos necesitaban que el oro que estaba incrustado en cada una de las piedras se derritiera para poder llevárselo. De tal manera que ellos destruyen hasta la última piedra que había porque sabían que había oro en ese lugar. Se cumple la palabra al pie de la letra, se cumplió la palabra al pie de la letra y usted lo puede ir a leer en la historia universal. Tito destruye el templo por completo. Entonces nosotros desde aquí partimos. Si eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, como una profecía que el mismo Jesús nos dio, ¿cómo vamos a poder dudar de que lo demás que continúa no se va a cumplir? Y se cumplió de una manera literal. ¿Cuándo dijo que iba a suceder esto de que no iba a quedar piedra sobre piedra? No dijo. Si usted lee acá, no le dijo en 10 años, en 15, en 20. No le dijo. Pero sucedió aproximadamente 40 años después. No quedó piedra sobre piedra del templo en aquel momento. Lo que ahora nosotros conocemos como el muro de los lamentos, porque alguien puede decir, pero mire el muro de los lamentos, ahí está. ¿Y ahí qué sucedió? No, el muro de los lamentos, hermanos, es lo que nosotros conocemos ahora como parte de lo que estaba bajo tierra en ese momento. Ese muro de los lamentos que conocemos no se veía. Ese es un hoyo el que hay ahí ahorita, porque escarbaron y encontraron esa parte del muro. Significa que eso estaba cubierto en aquel tiempo. Ahí era parte, como decirle, el piso, para la entrada al templo, o parte del templo, pero no se veía. Lo que hoy conocemos o que podemos ver es porque la arqueología ha venido escarbando y eso es lo que encontraron. Entonces se cumplió al pie de la letra de que el templo no quedó piedra sobre piedra en ese lugar. Por lo tanto, no debemos dudar de que la palabra se va a cumplir al pie de la letra y de una manera literal. Vemos entonces en el versículo 5, Jesús les dijo, no permitan que a nadie os engañe. Nosotros encontramos en nuestro tiempo que hay falsos, a esto nos referíamos cuando Pedro dice que habrán falsos maestros. Y Pedro enseña mucho acerca de los falsos maestros en la primera y segunda carta de Pedro. Pero me va a decir usted, ¿pero cuáles son los falsos maestros ahora? Aquellos que tergiversan la palabra para su propio beneficio. Aquellos que tergiversan la palabra y entonces empiezan a decir, no, eso no va a pasar. O no, si Cristo va a venir. Dice que se levantarán falsos cristos. Hace muchos años, o hace un par de años, ¿verdad? Me recuerdo de que había una persona que decía que él era Cristo. Y así habrán muchos. Y dice la palabra que engañarán a muchos. Entonces nosotros debemos tener el cuidado y por eso la insistencia en que, si bien es cierto, hay muchas iglesias, pero ¿cuál es la característica que usted le va a determinar a que esta iglesia es conforme al corazón de Dios? Es la palabra como se predica. Le predican la sana doctrina. Le predican algo conforme a lo que la palabra enseña. Por ejemplo, tenemos evangelistas supuestamente ahora que le predican la prosperidad, por ejemplo. Si ustedes se fijan, la palabra nos da un mensaje espiritual, no es algo material. Si viene alguien y le empieza a decir, deme $100 y Dios le va a dar 200, eso se llama la doctrina de la prosperidad o la teología de la prosperidad se le llama. Una enseñanza aparentemente que es de Dios y conforme a las palabras, pero que no tiene un sustento teológico, no tiene un sustento bíblico. Y entonces vienen los problemas, y por eso vienen y dicen, es que los pastores viven de la iglesia, es que los pastores roban los diezmos de la iglesia, es que los pastores quieren vivir a costa de los feligreses, ¿verdad? De los que son miembros de la iglesia. Eso es lo que sucede posteriormente. Unos engañan a una congregación y después todos pagamos por lo mismo. Dice la palabra, no mirad que nadie os engañe. De pronto vienen otras iglesias que porque un hermano se vaya a bautizar les cobran. Eso no puede ser. Esas se llaman ordenanzas de la iglesia. De pronto vienen otras iglesias que a los hermanos les tienen que cobrar por ser miembros de la iglesia. ¿A dónde dice eso acá? Nosotros no vemos a Jesús cobrando un diezmo, cobrando algo para pertenecer a la iglesia. Si la palabra nos enseña de que todos daban, claro, pero eso es otra cosa. Porque eso es según Dios le dispone y propone en su corazón. Son dos cosas diferentes. Pero dice, no permitamos que nadie os engañe. Luego dice en el versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Ve? Dice, engañarán a muchos. La palabra nos enseña que nosotros debemos mirar, debemos velar y debemos orar.
Debemos ver lo que está pasando, debemos ver lo que está sucediendo, debemos aprender y conocer de la palabra para que nadie nos engañe. Debemos velar, el velar es estar atentos, estar a la expectativa de lo que está pasando y lo que va a pasar, estar pendientes de que próximamente si Cristo va a venir, pero yo debo estar pendiente y estar con el cuidado de que nadie me engañe. ¿Sabe que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, cuando Él resucitó y se quedó, bueno, y el Mesías ya va a venir, decía. Y entonces la gente dice que empezaron a vender sus cosas, con el fin de que la iglesia continuara, correcto. Pero hoy encontramos personas que hacen eso, pero para beneficio personal. No hay ninguna contribución. A nosotros se nos ha enseñado por mucho tiempo. Si la iglesia crece y prospera, producto de la sana doctrina, producto del evangelio verdadero, producto de que la iglesia está prosperando y creciendo. Estoy hablando de iglesia a nosotros. La iglesia es cada uno de nosotros. Eso entonces está bien. Pero si de pronto solo vemos que el pastor está creciendo y creciendo y la iglesia no prospera, ahí debemos poner atención. Ahí debemos ver qué es lo que sucede. Ahí debemos de entender qué está pasando. Porque la sana doctrina no son cosas materiales. La sana doctrina nos enseña los aspectos espirituales que tienen que ver con el reino de Dios. Luego, dice en el siguiente versículo, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Veamos entonces, dice él acá, que habrán guerras y rumores de guerra. Entonces de pronto dice, hay una guerra, tal país ha entrado en guerra o ha declarado la guerra a otro país. Tal pueblo está en guerra con otro pueblo. Entonces de pronto comenzamos nosotros y decimos, bueno, ya es el fin. Dice aquí la palabra, lo que estamos viendo, dice, es necesario que suceda. Cuando la palabra me está diciendo que es necesario que suceda, es porque Dios tiene un propósito con todo eso. Y así como las guerras y rumores de guerra, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrán hombres y alborotos, hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Dios tiene un propósito con cada uno de esos eventos o hechos que van a suceder. Dios tiene un propósito con cada rumor de guerra, con cada guerra. Hay países en África hoy en día que están muriendo, literalmente, porque no tienen que comer. En Haití, por ejemplo, es un país profundamente pobre, sumido en la pobreza. Y alguien, por ejemplo, ponía hace unos días, yo vi en redes sociales hace unos días, y decía alguien, ¿y por qué todo el mundo habla del coronavirus? ¿Y por qué todo el mundo habla de que la persona que ha muerto en Estados Unidos y hay manifestaciones y la gente indignada? Y entonces preguntaba a esta persona, ¿por qué nadie habla de los que mueren en África producto del hambre? Y lo peor del caso es que África están muriendo de hambre porque allá hay diamantes. Hay piedras preciosas en esos territorios. Incluso en algunos hay petróleo. Han sido países que han sido saqueados por otros países que no tienen amor al prójimo. Tienen amor a lo material. Entonces, ve usted, el pecado es el que reina en este mundo. Es el pecado el que corrompe a las personas. Es el pecado el que hace que a una persona no le interese a otra persona. No ama al prójimo. Ama las cosas materiales. Ama todo aquello que lo aparta de Dios. Entonces dice que es necesario que suceda. Nadie habla del hambre. Nadie habla de los abortos. ¿Cuántas personas mueren? ¿Cuántos niños mueren producto del aborto? ¿Cuántas personas mueren producto del hambre? ¿Cuántas personas mueren producto de otro tipo de enfermedades a nivel mundial que son tempestades? Pestes, mejor dicho. Son enfermedades complicadas, pero que se dan en diversas regiones. Nadie habla. Y eso es lo que esta persona preguntaba. ¿Por qué solo hablan del coronavirus hoy, pero nadie habla de eso otro? Es que esa es la situación. Depende quién es, entonces yo hablo. Depende quién es, entonces todo el mundo habla. Pero lo contrario no nos interesa. Eso es necesario que suceda, dice el Señor. Es necesario que se hagan rumores de guerra. Es necesario que hayan hambres en diversos países. Es necesario que hayan tempestades o pestes en diversos países. Es necesario que suceda. Pero dice también, pero no es el fin. Eso le llama a él, dice, principios de dolores. Pero digo yo, si ese es el principio, imagínense ya después cuando realmente suceda lo que tenga que suceder.
Eso, como hijos de Dios, tenemos que entender esas cosas. Todo esto son principios. ¿Cuándo va a suceder el fin? Seguimos estudiando las palabras. Todavía falta que sigamos estudiando acerca de lo que Dios nos está enseñando. Pero ¿cuándo es el tiempo del fin? Dice que solo el Padre sabe. Mientras tanto, nosotros como hijos dice que es necesario que esta palabra tierra. Es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Es necesario que Dios sea conocido en todo lugar. A excepción de los lugares, tribus, naciones que yo les comenté al principio, que probablemente no conocen de la palabra. Pero, por ejemplo, en El Salvador, por ejemplo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, ¿cuántas personas podrán decir, yo nunca he escuchado de Dios? ¿Cómo no? Todos han tenido la oportunidad de conocer de Dios por diversos medios. ¿Cuántas iglesias hay? Muchas iglesias. Muchos pastores predicando vía satélite. Muchos predicadores predicando por las redes sociales, por los diversos medios de comunicación que hoy en día tenemos y la facilidad de que tenemos para llegar con la palabra. Las hambres y las guerras, hermanos, son redes que Dios tira para que aquellas personas que no conocen del Señor puedan ser alcanzadas por la predicación de la palabra. Entonces es necesario de que nosotros podamos predicar el Evangelio, de que como hijos de Dios podamos entender que esas son redes que Dios tira para que nosotros cambiemos. Y yo le insisto, así como el Apocarrelip que le enseñé en el libro de Jueces, hay una apostasía, luego viene un castigo y después del castigo arrepentimiento. Y después del arrepentimiento la liberación. ¿Sabe que esos ciclos suceden en muchas etapas de la historia? Y la iglesia no está exenta de eso. Como hijos de Dios debemos buscar la manera de que aquellos que están en apostasía volver al redil. Aquellos que están en castigo volver al redil. ¿Y cuál es la forma de volver? El arrepentimiento. Hemos predicado mucho acerca del arrepentimiento y recuérdese que todo esto que está pasando es parte del plan de Dios para alcanzar a aquellos que están perdidos y regresar a aquellos que una vez estaban en el redil. ¿Qué es el redil? Donde estamos todas las ovejas. Usted se aleja de Dios. Dice Salmo 23, Jehová es mi pastor. Si yo digo que Jehová es mi pastor, pues yo me considero una oveja de Dios. Pero si yo me alejo de Dios, pues entonces soy una oveja perdida. Soy una oveja que está alejada de la protección de Dios. Soy una oveja que necesita volver a donde está el pastor con sus ovejas, porque ahí tengo protección. Recuerde que Jesús, en esto que hemos leído, cuando mira hacia Jerusalén, dice, lloró Jesús. ¿Por qué? Porque dijo Jerusalén, tú que matas a los profetas. Muchos están desechando la palabra hoy en día. Muchos están desechando la sana doctrina. Muchos están desechando el verdadero mensaje del Evangelio. Muchos están desechando este tipo de mensajes. ¿Se imagina usted hoy en nuestro tiempo que un evento de qué? Un evento deportivo, una noticia, un mensaje que puedan estar transmitiendo, pero de otro tipo de cosas, tiene más audiencia que un sermón, que un culto en una iglesia? Una iglesia grande, por grande que sea, muy grande, muchas veces alcanza quizás, ¿qué? 400 personas. Pero cuando vamos a ver los miembros son cientos, no son 400. Quiere decir que a la gente le ha importado ahorita un poco lo que está pasando. Y que en vez de buscar más de Dios, lo que andan haciendo es esperando que pase todo. Cuando lo que debemos buscar es el arrepentimiento y el acercarnos a Dios como Él nos manda, como Él nos está llamando. Nos está llamando la atención Dios. Estas cosas es necesario que suceda. Todavía no es el fin, dice la palabra. Pero es necesario que suceda. Y a eso le llaman principios de dolores. Todavía no es. Y nosotros como hijos de Dios debemos predicar y enseñar la palabra. Ahí vemos nosotros la importancia de que cada persona le tenemos que dar a lo que es conocer de Dios y conocer y estar firme en lo que Dios tiene para nosotros. Los estudios bíblicos son para que crezcamos y conozcamos más de Dios y afirmemos en lo que hemos creído. Aquellos que están en castigo, aquellos que están en apostasía, es necesario que se arrepientan para que Dios pueda liberarlos de todo lo que está pasando. Nosotros podemos estar protegidos, podemos estar cuidados siempre y cuando estemos en el rebaño junto con nuestro pastor. Recuerde, Jehová es mi pastor. Él es nuestro pastor principal. Y tienen que poner atención a todas las señales que hay. Claro,
todas las señales que hay. Para terminar, le pongo un ejemplo. Cuando usted va en la carretera, usted vaya en carro, vaya en bus, vaya en bicicleta, como quiera, hay señales de tránsito. ¿Qué le anuncian las señales? En algunos casos, peligro, ¿verdad? Por ejemplo, dice curva pronunciada. ¿Qué está diciendo? Si usted ve en carro, le está diciendo reduzca la velocidad porque si va muy rápido va a dar vuelta. Si de pronto le aparece puente allá adelante, ¿qué está diciendo? Tengan cuidado. Pueden haber personas caminando, pueden venir vehículos en contrasentido y usted puede tener un accidente. Entonces lo importante que debemos entender es que las señales nos advierten de peligros que van a suceder más adelante. Las señales nos advierten de cosas que pueden suceder, pero para salvaguardar nuestras vidas. El Señor Jesús entonces, conforme a su palabra, nos enseña que estas señales nos están advirtiendo de lo que viene pronto. Como hijos de Dios debemos de buscar y de tratar de aprender más de Él. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón. Que no caiga en saco roto. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a poder caminar cada día conforme a tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíes. Te pido, Señor, que todo lo que hemos aprendido en esta noche, cada uno de mis hermanos pueda crecer, cada persona que pueda escuchar esta palabra, Señor, pueda crecer en el conocimiento de tu palabra y tenga ese anhelo de buscarte de la mejor manera. Y tenga ese anhelo de buscar cada día en su corazón, Señor, qué es lo que tú quieres de ellos, Padre. Ayúdanos a entender que todo lo que está pasando son señales que es necesario que sucedan, porque son principios, Señor. Pero aún no es el fin. Y seguimos el estudio bíblico, Señor, y sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones, Padre. Sabemos que tú tienes planes todavía, porque es necesario que tu palabra sea predicada a cada pueblo, a cada persona, a cada nación. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y usted, mi hermano, persona que no ha escuchado, que ha visto este mensaje, pero que no conoce, no ha entregado su vida al Señor, es necesario que usted comprenda que todo lo que hemos estudiado, cuando decimos que somos ovejas de Dios y Dios es nuestro pastor, es necesario que usted le entregue su vida al Señor. Yo le invito a que usted haga una oración, entregándole su vida al Señor, diciéndole: Señor, reconozco que soy pecador, te necesito que tú gobiernes mi vida a partir de este día. Te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo. Ayúdame, Señor, rescata mi vida del pecado en el que he estado, del pecado en el que he vivido. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Y en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, y te entrego mi vida a partir de este día. Hágalo con todo su corazón. Y le invito a que se congregue en una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Le invito a que se congregue en un lugar donde la palabra de Dios y donde Dios sea el centro de adoración, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Señor, te agradezco por cada persona que ha escuchado este mensaje. Te agradezco por cada persona, Señor, que va a entregar su vida al Señor. Te agradezco por cada persona a quien tú has permitido que escuche este mensaje, Señor, para que tú harás, Señor, la obra en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te agradecemos por un servicio más, Señor. Te agradecemos por todo, Señor. Oramos por nuestros gobernantes, Señor. Oramos por nuestro país, que en este momento de adversidad, Señor, estamos pasando muchas situaciones difíciles, pero sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, bendito seas, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano.